Buenas noches, mi nombre es Nidiareli Díaz y pues estamos muy felices, muy contentos de estar nuevamente aquí en Sombra del Aire, pues esta vez para tener una charla muy interesante, creo, muy necesaria también como reflexión en torno pues a la inteligencia artificial que está tan en boga y pues más concretamente al chat GPT, ¿no? Que es una herramienta, entre comillas, que pues se está utilizando mucho, sobre todo, pues por todas las generaciones de escritores, ¿no? Pero pues más por las nuevas generaciones, ¿no? En plataformas como Wattpad y otras. Este, en, en fin, tenemos invitados muy interesantes, muy especiales y pues esperamos tener una conversación que seguramente será muy enriquecedora. Muchas gracias a las personas que nos están ya acompañando en la transmisión. Los invitamos a que pues nos manden saludos, nos externen sus dudas, sus comentarios, sus propios puntos de vista en torno a los temas que vamos a ir planteando, y pues que participen de esta manera, ¿no? Con nosotros, que se integren pues a esta conversación. Y bueno, para abrir, pues hay que decir que pues la inteligencia artificial que aparentemente es, bueno, más bien es una realidad, no aparentemente, es una realidad ya en todos los estratos, en muy diversos estratos de pues el desarrollo de la vida humana, ¿no? Ya no decimos las nuevas tecnologías porque ya de nuevas ya no tiene nada, y bueno, desde hace mucho tiempo, pues ya las computadoras, las redes sociales invaden, ¿no? Nuestras casas, tenemos todo el día, estamos pegados al aparatito, ¿no? No podemos vivir ya sin el celular, y bueno, sin otras herramientas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la inteligencia artificial que ha estado muy en boga desde creo que dio un salto, creo que hubo un boom y ahorita nos comentarán algunos de nuestros expertos, sobre todo y más a raíz de la pandemia. No lo sé, no estoy muy segura, pero creo que sí pudo haber por ahí un boom, ¿no? Pero bueno, el chat GPT, que es una de estas herramientas, no es la única, pero es una de las más sonadas, ¿no? Dice Andrés Vergara Aguirre, que es un estudioso del tema. En febrero de 2023, apenas 3 meses después de que fuera lanzado el chat GPT-3, ya en Amazon había una oferta de más de 200 títulos en el que aparecía este chatbot como coautor, y ello sin contar con los muchos títulos con los que se ha utilizado esta herramienta cuyos autores prefieren omitir el crédito a su ayudante. Es decir, tenemos que se lanza esta versión de ChatGPT e inmediatamente los escritores usan la herramienta, y no solamente a nivel creativo, sino también a nivel académico, y le dan además pues el crédito, ¿no? A la herramienta. Eso pues nos pone a pensar mucho, ¿no? Es una buena premisa como para abrir. Y bueno, vamos a entrar en materia. Nuestro primer invitado es Alejandro Roché. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Todos nuestros invitados, hay que mencionar, son escritores y pues toda la charla va a versar en torno a la inteligencia artificial, a las herramientas como ChatGPT y pues a la creación literaria utilizando o no estas herramientas, ¿no? Alejandro Roché es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del IPN y tiene 15 años de experiencia como desarrollador de software especializado en tecnologías NET de Microsoft. Ha tomado diversos cursos entre los que se encuentran de Machine Learning, una de las ramas de la inteligencia artificial. Y bueno, es como para presentarlo, es un excelente narrador, un muy buen poeta, ¿no? Aunque no se concibe tanto como poeta. Y Roche, eh, bienvenido. Roche, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Explícanos para entrar más en contexto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos o buenas noches, según. Este, bueno, ¿qué es la IA o inteligencia artificial?
Es una rama de la informática que se dedica a la creación de sistemas capaces de realizar tareas que, al menos hasta ahora, requieren de inteligencia humana. La IA puede considerarse como una extensión de nuestra propia inteligencia, una herramienta que amplifica nuestras capacidades mentales. Digamos en términos técnicos, eso es la IA. Es una herramienta o una ampliación de la inteligencia humana. Ahora, ¿cómo funciona la IA? En términos, digamos, complicados, bueno, técnicos, básicamente son algoritmos y modelos. ¿Qué significa esto? Que básicamente hacen uso de las matemáticas para que el resultado sea que la máquina en apariencia tenga inteligencia. En apariencia, resalto mucho esta parte. Ahora, vamos a tomar el ejemplo del reconocimiento de objetos que hasta cierto punto puede ser familiar a cómo puede aprender el ser humano. Primero le damos a la IA la imagen de un vaso de vidrio y lo clasificamos como un vaso. Segundo, le damos la imagen de un vaso de plástico opaco y le decimos que sí, que también es un vaso. Tercero, le damos la imagen de un termo y por la forma podría clasificarlo como vaso, pero le corregimos y decimos que no, que es otro objeto, que es un termo. Enésimo paso, le presentamos el primer vaso de cristal, pero visto desde la parte superior. Entonces también clasificará esta imagen como un vaso. La perspectiva de un objeto también tiene que hacerse desde todos los ángulos posibles. Esto es un punto muy importante. Bueno, en forma general, el ser humano así aprende a reconocer un vaso y la IA también. La diferencia es que el ser humano, con unos cuantos ejemplos, comprende que el vaso tiene una forma específica, pero la IA deben demostrárseles cientos, quizás miles de imágenes para que pueda reconocer un vaso. Bueno, ¿puede una máquina ser creativa? Ya si nos enfocamos a la parte literaria. En términos estrictos, oficial y académicamente hablando, al menos hasta el 6 de julio del 2024, las IAs no generan pensamiento nuevo, solo copian y pegan información que se les ha entregado. Literariamente hablando, ¿qué implica? ChatGPT, en este caso, combina conocimientos y patrones de múltiples fuentes para generar una respuesta que puede parecer creativa o innovadora. Por ejemplo, si le pedimos que escriba una frase romántica sobre el atardecer en menos de 50 palabras, meterá en una licuadora todos los textos que hablen sobre el atardecer y que hablen del amor y dará lo siguiente. En el abrazo del atardecer, nuestros corazones laten al unísono, mientras el sol se despide con un suspiro dorado, pintando el cielo de amor y promesas eternas. Por último, ya para rematar, cuando un ser humano escribe, ¿acaso no remezclamos todo lo que ya existe y tratamos de ser innovadores? Fin, no sé si me pasé. Adelante. Muchas gracias, Roché. Es muy interesante y muy complejo también, ¿no? Entendemos que pues es parte de todo prácticamente, ¿no? Y algunos de los eh, temores de los detractores, de los no partidarios de la inteligencia artificial es precisamente que pues nos reemplace con el tiempo. ¿Tú lo sientes viable? Esa es una pregunta demasiado complicada, pero en términos estrictos, no. Si nos vamos ya a distopía, sí es posible que nos reemplace. No sé si fui muy escueto con mi respuesta, pero sí. Muchas gracias, Roche. Pues bueno, ya entramos un poco en materia. Ok, Y bueno, muchas gracias por esta aportación. de Em, nada. enseguida, pues tenemos a Lord Crawen, ¿no? Rápidamente, Lord Crawen también es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Actualmente está estudiando desarrollo de software y se ha desempeñado en las áreas desde soporte de primer nivel hasta la gestión de proyectos de tecnologías de la información. Lord Crawen, bueno,
Em, También es otro de nuestros expertos en informática, ¿no? Para pronto. Eh, Lord Krawen, ¿cuáles son las herramientas que proporcionan plataformas como ChatGPT a los escritores y cómo son esas dinámicas? O sea, ya aterrizando más en esta herramienta en concreto, en en esta aplicación, cómo funciona, cuáles son las herramientas que le proporciona a los escritores concretamente y cómo funcionan. Buenas tardes, noches y bienvenido. Hola a todos, buenas tardes, noches a todos, criaturas de la noche, bienvenidos a esta plática de la IA. Y bueno, tuve que utilizarla, digo, no soy un detractor de la herramienta, pero tampoco soy muy asiduo a utilizar todavía estas cosas que son del diablo. Entonces, básicamente la utilicé no para escribir, de hecho, una de las tareas de la materia de desarrollo de software, que en cierta manera también ya te lo solicitan porque una de las materias actuales es Machine Learning, es prácticamente la gestión de esta herramienta. Una de las tareas precisamente era solicitarle a la IA o a ChatGPT, en este caso, realizar un programa o un programa parecido a realizar un formulario. Bueno, la respuesta de este programa fueron ninguna específica. Para un programador, para un desarrollador, para una persona que conoce sobre la materia de desarrollar un formulario, siempre te va a dar las herramientas que debe de tener y cómo se va a estructurar. En cambio, esta herramienta lo que te arroja es lo primero que se le viene a la mente. Lo mismo pasa cuando tú le dices sobre un texto o buscar sobre alguna palabra en específico. Lo único que hace el chat GPT es lo que nosotros hacíamos hace muchos años al tomar un diccionario. ¿Qué palabra voy a utilizar en tal texto? A ver, perdóname que te interrumpa. Ujú. Pongamos que yo nunca he entrado a la herramienta, ¿no? Que seguramente no será el caso de una persona, sino el caso de muchas personas. Así es. Y hay mucha resistencia también, ¿no? Por un lado un boom y por otro lado resistencia absoluta. Para alguien que nunca se haya metido a esta herramienta, ¿cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué tienes que hacer tú como escritor para utilizarla? ¿O qué es lo que comúnmente hacen los escritores para utilizarla? Ok, es de hecho muy simple porque es como un buscador de Google. Es como si estuvieras chateando con una persona que te va a responder. Cuando tú buscas algo en Google, tú buscas una búsqueda específica y Google que te arroja, bueno, el sinfín de resultados de páginas de internet de lo que tú estás buscando, alguna relatividad o relacionado a todo lo demás. Sin embargo, cuando tú entras al chat GPT, tú le puedes escribir o preguntarle al chat GPT todo lo que tú quieras. Obviamente, como ya decía Roche, es un algoritmo que te va a arrojar las respuestas de todo lo que viene, o lo que tiene precargado el sistema. Entonces, obviamente, cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, te va a responder o va a hilvanar de acuerdo a lo que tú le estás solicitando una respuesta lo más asequible posible para la inteligencia artificial. Ojo y muy importante, no siempre es la respuesta más exacta o más correcta, sino que es más o menos lo que tú buscas. Por ejemplo, para una persona que escribe o nosotros que escribimos, que regularmente pues siempre teníamos el famoso tumbaburros, el diccionario, buscabas alguna palabra y decías, voy a utilizar esta palabra y ahora voy a utilizar este adjetivo, este sustantivo, etcétera, para formar una oración. ChatGPT hace lo mismo, pero la diferencia es que en vez de que tú agarres un diccionario, una enciclopedia o busques en un libro cuál frase vas a tomar para un fragmento, para un enunciado, ella te lo entrega en segundos. Entonces, tú la puedes tomar y tú puedes decir, esto es lo que estaba buscando, con esto lo estructuro y esto lo ingreso yo a mi texto. Prácticamente es eso lo que tienes. Digo, yo lo experimenté con un programa. Obviamente el programa fue como una herramienta de consulta. Otra de las cosas, es una herramienta de consulta. Es algo que todavía la gente no comprende. Es una herramienta de consulta, no es una herramienta de desarrollo, no es una herramienta de suplantación, no es una herramienta que te va a generar
un libro de 1500 páginas como eso de Stephen King. Entonces, es muy importante que el personal, la gente que utilice esa herramienta, tenga bien saber que solamente es una herramienta para la gestión o búsqueda de respuestas, como lo fue en su momento Encarta, como lo ahora es en su momento Google. Eh, Pensando en eso, ¿de dónde saca la información? Todo, actualmente todo está a través de una base de datos enorme. Sabemos que ahora todo está en una base de datos. Desde que comienza la programación orientada a objetos, prácticamente esa programación orientada a objetos o conocida como PO es lo que todos conocemos actualmente y lo que a través de la pandemia pues nos ha dado que todas las personas vengan en carritos de Mercado Libre de FedEx a entregarnos nuestros productos. La programación orientada a objetos es una base de datos enorme que contiene todos los objetos con los que interactuamos en el mundo real. La ChatGPT ya no son solamente los objetos, como explicaba Roche. Para que le expliques tú cómo es un vaso, le tienes que dar 1000 ideas para que ella te diga, esto es un vaso. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros le queremos preguntar algo, obviamente ella lo que te va a arrojar es de la base de datos que tiene, va a tratar de estructurar entre todas sus búsquedas y arrojarte algo de lo que tú necesitas. Pero es una base de datos enorme. Actualmente ya se conoce como el Internet de las cosas. Ya es tan grande la información que tenemos y está almacenada en servidores enormes y de ahí es en donde la ChatGPT saca su información. Obviamente ChatGPT es una herramienta de las muchas que hay de IA y cada una maneja una base de datos gigantesca. Ya, Roche, no sé si quieras complementar, ¿no? Digo, aprovechando que los tenemos a los dos, en cuanto a esto, de dónde sale la información, o sea, quiero entender, porque estuve investigando también un poco, y bueno, me parece que no es como que la empresa metió la información manualmente, sino que todos aportamos esa información o se toma de la red general de Internet o cómo funciona, pues. Bueno, mira, se toma la información de fuentes confiables, o al menos ese es el objetivo. Por ejemplo, no sé, decimos, no sé, por ejemplo, es un ejemplo, aclaro, toman la página de la información de México de INEGI, la información de la página de Gobernación. En cambio, no van a tomar la información acerca de México de no sé, por dar un ejemplo nuevamente de Televisa, ¿no? De un portal de noticias, porque podría estar sesgada esa información. También hacen mucho hincapié en tratar de que no haya sesgos raciales, de género, para que sea lo más neutral posible. E incluso, por ejemplo, yo tuve la experiencia cuando escribí un cuento por ahí, eh, traté de meterle, que me generara un texto violento y me dice, no puedo porque esto rompe las reglas. Entonces, en este caso, ChatGPT tiene muy claras sí, muy claras esas reglas de no generar textos violentos o que generen violencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, volviendo a tu punto, es toma la información de fuentes confiables. No va a tomar información de un chat, de un foro, etcétera, etcétera. Entonces, procura que sean fuentes confiables, pero es muy posible, como a algunas otras IAs les ha pasado, que toman información de fuentes poco confiables y entregan información falsa, como en el caso creo que le ha pasado a la IA de Google que por ahí ha tenido algunos tropiezos, pues, a todos les pasa, pero esas han sido como muy, muy, muy llamativas. Muchas gracias, Roche, Bueno, por complementar. Este, dispensen ustedes que me haya detenido tanto en esta parte introductoria, pero me parece fundamental entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona y qué es. Entonces, pues espero que haya valido la pena. Para mí sí la valió, por supuesto. Vamos a continuar. Otra de nuestras invitadas, ¿verdad? Más bien nuestra invitada mujer.
es Lucina Vázquez Miranda. Ella es doctora en Derecho, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y licenciada en Filosofía y Humanidades. Actualmente estudia un diplomado en la Universidad Nacional de la Patagonia en Argentina sobre estudios de la muerte y cementerios. Cuenta con publicaciones académicas en diversos medios. Es coautora del libro Ensalada de Crónicas, Patrimonio Cultural Intangible Mexicano y ponente en foros internacionales sobre cultura funeraria. Eh, en, 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 en realidad la hemos invitado más en su calidad de filósofa, ¿no? No nos sobra pues todo el resto de su formación que es amplísima y maravillosa, pero nos interesaba mucho en entender desde lo filosófico, ¿no? Un poco ¿qué onda con esto de la IA y de este tipo de herramientas como el ChatGPT? Lucina, bienvenida. Partiendo de la premisa de que una de las preocupaciones de la filosofía a lo largo de los siglos ha sido la esencia del humano y en el mismo tenor la esencia del arte íntimamente ligada con lo humano, ¿qué podríamos inferir desde la filosofía sobre la trascendencia de herramientas como la AI o ChatGPT en la producción literaria y en el arte de la literatura? Parece una tontería, pero es importantísimo. O sea, me parece un tema ético muy interesante, ¿no? La irrupción de estas herramientas, ¿no? Hasta dónde la obra, pues, sigue siendo tuya o qué tan tuya es o en qué porcentaje cuando haces uso de este tipo de herramientas. Lucina, bienvenida. Gracias. Desde la filosofía, lo que nos comentas es interesante por dos razones. Primero, lo que filosóficamente hablando ha venido evolucionando como esencia del ser. Y es un concepto evolutivo. Filosóficamente hablando, bueno, podemos empezar con Platón, que dice que es el alma, la esencia del ser, ¿no? Luego viene Aristóteles, y así podemos pasar al medievo, donde decían, pues Santo Tomás y Agustín, de que la esencia del ser es su alma creada por Dios. Y hay una filosofía moderna donde está Nietzsche, Descartes con su cogito ergo sum, y pasamos al existencialista, donde, pues, quien no ha escuchado el Dasein de Heidegger y Sartre. A mí, me gusta la filosofía contemporánea para estos temas. ¿Por qué? Quiero retomar a Habermas y Foucault. ¿Por qué Habermas? Porque Habermas se enfoca mucho, en primer término, con la esencia del ser, es la capacidad comunicativa. De hecho, Jürgen Habermas se caracteriza como un filósofo de la comunicación. Pero Foucault, él cuestiona esta noción de esencia del ser. Y él dice, ok, lo que entendemos hoy por ser humano está condicionado por la estructura de poder y el conocimiento de cada época. Y la inteligencia artificial es conocimiento. Es un cúmulo de conocimientos, como ya nos los explicaron Roche y Lord Crowell. O sea, es un cúmulo de conocimientos. Obviamente almacenado a las cuestiones de la actualidad. Antes, pues recordemos que iban las personas a escribir los libros a mano y estaban en los monasterios. Ahora pues ya no están los libros a mano, ahora hay nubes y nubes de información. Considerando que entendemos que el concepto de noción del ser humano es evolutivo, y si retomamos a Foucault con estructuras de poder y conocimiento de cada época, pues también vemos que el conocimiento es relativo. Y había que empezar a filosofar, que no es el punto de esta plática, me queda claro, lo que sería inteligencia. Desde plasticidad neuronal, filosóficamente hablando, es razonamiento, es lógica. O sea, ¿qué es inteligencia? No es sacar 10 en la escuela, eso nos queda claro. Con estos puntos, o sea, ya empezamos nosotros a generar pues varias interrogantes. Y también hay una cuestión con ese conocimiento. Recordemos que hay un libro que es La historia según los vencidos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿quién lo genera? El Los grupo en el poder. ganadores. El grupo en el poder.
cuentan su versión, hay una versión oficial, hay una historia oficial, hay una línea oficial de pensamiento, de filosofía, de todo. O sea, no en vano, en programas de estudio de las ciencias sociales, se quitó el marxismo. Bueno, y podría en este sentido podríamos seguir hablando de arte en, Ok, ok. Aclarado o ese punto, desde la filosofía no solamente está la estética o la ética. Para mi gusto tendríamos que tomar la ontología, la epistemología, la estética y terminar con la ética y el valor artístico. La ontología, ¿qué pregunta nos detona? ¿Puede una máquina crear arte genuino o solo replica un patrón existente? Ya nos los contestaron hasta cierto punto nuestros amigos informáticos. En este punto está replicando patrones con los algoritmos que mete, ontológicamente hablando. Y eso hay quien lo debate. Conozco gente del medio que se atreve a aseverar que sí puede crear un conocimiento nuevo, pero aquí sería la epistemología. Y eso sería un debate también de diferentes ciencias. O sea, aquí estamos lanzando las preguntas. La epistemología, la inteligencia artificial reorganiza lo que solamente le ha sido proporcionado. Yo creo que al punto de hoy estamos en ese medio. No digo que no se va a poder romper la barrera y avanzar. Se dice que en 200 años aproximadamente, según expertos en Google, ya una inteligencia artificial puede superar a la humana. Pero son datos y como pasó con la revolución industrial, ¿no? En nuestro tema, que es la literatura, primero entramos con la estética. ¿Por qué? Porque la estética es cómo evaluamos el valor artístico de una obra creada por una máquina o por una inteligencia artificial o por un prompt, porque al final la inteligencia artificial en la literatura y en muchas otras áreas la operamos por medio de prompts, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El chat GTP y hay ChatSonic y hay una infinidad de recursos exclusivamente para escritores que casi le pones, pues quiero yo un diálogo de este género y quiero yo que aquí tengamos cierto corte o ciertas acciones. Aquí la cuestión es que la percepción del valor estético puede cambiar y lo hemos visto a lo largo de la historia. Tan solo el valor de estético de la belleza es otro tema. Lo que aquí nos invita a la estética en la filosofía es los componentes importantes en la valoración del arte. Y creo yo que la inteligencia artificial viene a romper paradigmas y no tenemos que cegarnos a voltearla a ver. O sea, existe. Y como existe, nosotros escritores tenemos al menos que conocerla y reconocerla. No podemos negarnos a eso. Ya si tú la quieres usar o no, es otra cuestión. Estoy hablando de la estética. Y si me voy a la ética y quiero dejar al final impacto sociocultural y el futuro y los roles del escritor, pero si me voy a la ética, aquí sería, ¿a quién se le atribuye la autoría de la obra? Éticamente hablando. Y éticamente hablando, es muy diferente la respuesta legal que me va a dar mi colega hace rato. Probablemente. Y no porque uno esté bien o esté mal. Ojo, son visiones, son miradas. Y algo más disruptivo aún, ¿es ético comercializar estas obras sin transparencia sobre su origen? Wow. Ya no me voy al punto legal. Yo recuerdo cuando salió el chat GTP que en la escuela de robótica de mi hijo anunciaban con bombo y platillo y estaba enmarcado un cuadro, bueno, era un dibujo a color creado con inteligencia artificial. Y lo enmarcaron en la entrada. Ahí te lo decían, ¿no? Esa es una obra, un dibujo creado con inteligencia artificial. Pero ¿hasta qué punto las personas éticamente lo aceptan o no lo aceptan o hasta qué punto son coautores de inteligencia artificial? Yeah. Aquí la ética pues siempre va a estar también en el ser humano y es parte del concepto evolutivo del ser humano porque la ética va cambiando con el ser humano. No que cambie, sino las apreciaciones y los
tonos y las subidas de los colores y degradaciones, pues hay una ética que nos permea. O sea, si nos vamos a una ética japonesa donde se suicidaban porque perdieron la guerra, un ejemplo muy rotundo, ahora nos vamos a el comercio de esas obras. ¿Cómo es el reconocimiento creativo? Para mí, en esta primera participación, porque si no, creo que abundaría de más tiempo del que tenemos, es no perder el punto de vista humanista entre la relación escritor e inteligencia artificial, úsese el prompt que se use. Muchas Porque al gracias. final es eso lo que nos Perdón. va a diferenciar. Muchas gracias, Lucina. Es interesantísimo todo lo que nos acabas de aportar. Eh, y sí, o sea, vamos, en algún experimento eh, con esta, yo no soy partidaria de la inteligencia artificial en el arte, pero le puedes decir de qué otra manera digo esto. Y te cambia las palabras y te cambia el orden y bueno, hay escritores que dicen, es que te puede dar ideas, te puede dar un argumento, ¿no? O te puede dar, aportar, no sé, un montón de cosas, ¿no? No habíamos entrado en el área de la pintura, pero también, ¿no? O sea, hay pinturas que se crean, eh, ilustraciones creadas a través de la inteligencia artificial y hasta qué punto la mano que pidió la imagen, eso no es autor o coautor de ello, ¿no? La ética que mencionas, totalmente de acuerdo. Vamos, irrumpe e importa demasiado, ¿no? Desde la óptica de quien está recibiendo la obra y desde la óptica de quien la está creando. Qué interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Es demasiado interesante lo que estamos abordando, me parece. Y para terminar esta primera ronda, pues tenemos a José Cerrato, ¿no? Que bueno, él estudió Derecho en la UNAM y Creación Literaria en la UACM, la maestría en Filología en la UNAM y el doctorado en Literatura Hispánica en el Colegio de México. Trabaja como asesor jurídico de organizaciones defensoras de derechos humanos y como profesor de la UACM y en la UNAM. En fin, bienvenido, José Cerrato. Y pues quisiera preguntarte, dada la aparición de estos recursos que claramente funcionan de manera indiscriminada con base en la información disponible en la Big Data, ¿qué se puede decir? Bueno, ya nos dijeron nuestros informáticos que no es indiscriminado, ¿no? Pero sí muy abierto, me parece. ¿Qué se puede decir desde el punto de vista de las leyes, los derechos de autor y las perspectivas del futuro? Pensemos situaciones como imitación de estilo, plagio, coautoría con plataformas como ChatGPT, etcétera. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Nidia. Pues muchas gracias también a ustedes, porque pues, nos han aclarado también un panorama pues, de todos estos dilemas que están todavía abiertos. Pues yo quisiera pensar más bien en estas preguntas que me haces, Nidia, en relación, sí, como ya lo decía Lucina, con este componente humano, el componente humano que tiene el despliegue de una inteligencia artificial, pero también con la asunción de digamos, de la dignidad del otro, de la presencia del otro, ¿no? Y bueno, ¿por qué me refiero a esto? Pues porque sabemos que si bien no es indiscriminada la obtención de los recursos que utiliza una inteligencia artificial como ChatGPT o algunas otras para desarrollar todo ese engranaje, digamos, de información que, bueno, puede ser de millones de terabytes de información que se procesan en segundos. Eh, no quisiera tanto pasar a la discusión que yo creo que está más avanzada
de a quién le pertenecen las obras después de que se ha interactuado con el chat, sino a quién le pertenecen las obras con las que está trabajando, generando todas esas predicciones, todos esos resultados, la IA, ¿no? Entonces, antes de eso, pues quisiera pensar más bien en una anécdota. En algún momento yo estuve participando como primer lector en un jurado de un premio de poesía y llegó un trabajo que se nos hacía pues muy curioso, ¿no? Como que tenía versos que ya los habíamos leído antes, ¿no? Entonces, pues indagando, descubrimos que eran lo que se dice en la jerga literaria, era una merendada de otros versos, ¿no? De otros autores. O sea, había agarrado unos versos malos de un poeta menor que no pasó a la historia como nos puede suceder a muchos de nosotros, ¿no? Pero dijo, bueno, vamos a agarrar estos versos y los voy a reescribir y resulta que pues, hizo algo bastante interesante. Eh, el texto, a final de cuentas, pues se desechó porque pues no consignaba la cita de manera correcta, ¿no? No consignaba de quién eran esos, o de quién había tomado, o de quién había merendado esos otros versos. Y cosa que también estuvo presente, no sé si se acuerdan del debate con Javier Sicilia, que me parece que fue en el 2009, ¿no? Que hubo un artículo de Bodio Escalante que demostraba que ese premio de Javier Sicilia, pues realmente estaba basado sobre un ejercicio muy poco claro entre la intertextualidad y el plagio, ¿no? Tomaba versos de T.S. Eliot, entre otros autores, y hacía lo mismo exactamente, lo merendaba y no consignaba la fuente. ¿Cuál es la diferencia entre este chico del concurso y Javier Sicilia? Que bueno, Javier Sicilia tomaba a T.S. Eliot, ¿no? Se supone que pues era un autor conocido que pues más o menos nosotros tendríamos, si no es que la obligación, al menos sí una facilidad mayor para enterarnos de lo que escribió T.S. Eliot, ¿no? Sin embargo, este autor que tomó el chico que participaba en el concurso, pues era difícil saber quién era, ¿no? Era difícil acceder a él. ¿Y para qué recuerdo esto? Pues porque en la antigüedad pensemos, incluso cómo se escribía la filosofía o cómo Kant mismo, por ejemplo, hacía referencias a Aristóteles sin citarlo, ¿no? Muchas de las obras filosóficas, muchas de las obras literarias, pensemos en el siglo XVI, no se citaban a los autores que ya se conocían, que se sabía que el lector los iba a reconocer, ¿no? No era necesario decir estoy discutiendo con todo el sistema filosófico de Aristóteles y aquí va una cita de lo que dijo, sino que se daba por hecho que ya todo el mundo lo conocía. Sin embargo, pues también conforme avanzó el tiempo, avanzó la cantidad de autores, de escritores, y pues resulta que tenemos que consignar las ideas originales a cada quien. Lo que intentó hacer el participante del concurso, pues fue tratar de maquillar un poco eso, ¿no? De que no hubiera tanto el rastro del autor a quien se estaba merendando, a quien estaba tomando de quien estaba tomando los versos para reescribirlos y pues con eso podría pasar de una manera pues mucho más fácil el escrutinio, ¿no? De la obra. Y pues esto sí tiene consideraciones éticas distintas, ¿no? No es lo mismo tomar a Homero y tratar de mejorarlo en muchos aspectos o reescribirlo, ¿no? Que ir a tomar a José Cerrato, agarrar sus versos, reescribirlos, porque pues José Cerrato nadie lo conoce, pero a Homero sí, ¿no? Entonces, en un caso podríamos considerar que es intertextualidad y en el otro caso, pues es una apropiación ilegítima de los datos. Entonces, ¿qué sucede con el ChatGPT? Que hace exactamente lo mismo, pero no nada más con una sola obra, sino con un montón de obras también, ¿no? Con un montón de textos. Y que ese es el principal debate que está detrás
de ChatGPT y de algunas otras herramientas en realidad. Ahorita me gustaría nada más detenerme en este solo hecho, ¿no? De que ya ha habido también, no nada más en la escritura, sino en el campo de la actuación, en el campo de los escritores de guión, pues una inquietud porque hay un uso ilegítimo de sus obras para alimentar esa big data que está detrás del chat GPT. Entonces, un poco la implicación jurídica que tiene que ver con eso es que el chat GPT tendría que ser entendido como un muro que no nos deja ver lo que está detrás, ¿no? Ese uso ilegítimo de otra información y nos concentramos pues en lo que nos está dando la interfaz con el usuario, ¿no? Que bueno, ya nos han aclarado tanto Alejandro como Krauen un poco cómo funciona, pero pues esas implicaciones están ahí presentes, que están presentes también para el derecho, ¿no? Ya desde el año pasado el Senado ha tratado de desarrollar alguna especie de protección para los autores, en el entendido que también las IAs pueden ser, pueden tener una función muy loable, muy benéfica, pues para hacernos más cómoda la vida, ¿no? Pero si ese hacernos más cómoda la vida implica la explotación de obras o la apropiación de productos creativos de alguien más, pues es ahí donde hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Jurídicamente, ya con esto cierro, pues los derechos de autor se tienden a vincular siempre con personas físicas. Ahorita existe un debate a nivel internacional en relación con la consideración de las IAs como entidades sujetas de derechos, ¿no? Si hay un caso, conozco un caso en Arabia Saudita, por ejemplo, en 2017, que sí hubo una asignación de personalidad jurídica a un robot, ¿no? Pero que planteaba otros dilemas además, ¿no? El robot era un robot feminizado y pues esa era una cualidad distinta también, ¿no? Dentro del derecho árabe. Eh, pero pues se considera que los derechos patrimoniales o los derechos morales que devienen de una obra producida por inteligencia artificial son derechos accesorios. Entonces, pertenecen a quienes son, a los dueños, más bien, a los titulares de la propiedad de la IA, de la empresa, en fin, ¿no? Entonces, si estamos diciendo, bueno, yo escribí este libro con ayuda de ChatGPT, es como decir, bueno, yo escribí este ensayo con ayuda de este otro ensayo que se fusiló sus fuentes, ¿no? Entonces, más o menos en esa analogía quiero que podamos aclarar un poquito las cosas, ¿no? Sé que pues no todo está perdido. Podría haber, creo que ya me estoy pasando mucho del tiempo, ¿no? Podría haber alguna formulación de IAs que tengan esa posibilidad de emancipar el intelecto humano y al mismo tiempo de respetar la dignidad de los otros. Pero bueno, con esto cierro. Ahorita puedo ir aportando Mm, algunas otras cosas. Antes de que pasemos a lo siguiente, nada más para que nos quede clarísimo y rapidísimo, ¿no? ¿A qué te refieres con entidad sujeta de derechos y derechos accesorios? Bueno, el derecho accesorio, comienzo por esto último, es el que tiene, por ejemplo, el dueño de una pared va a ser dueño de lo que se monte en ella, ¿no? Digamos, ese ejemplo muy burdo. Entonces, si el dueño eh, bueno, creo que no fue muy clara la analogía. Que lo que se monte en ella me refiero como a una pintura, a una modificación, digamos, en el ladrillo, ¿no? Específicamente sobre eso. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando tú construyes en casa de tu suegra o de tus suegros, pues si le pertenece a tus suegros, ¿no? Por mucho que hayas tú invertido en esa construcción, le va a pertenecer a tus suegros, ¿no? Ese es el derecho accesorio. Y lo que me preguntaba sobre la personalidad jurídica o la entidad con sujeta de derechos es que pues tiene que estar mediado por pues por la
condición de ser humano, ¿no? No. Y eso pues también deviene en la posibilidad de pensar en derechos de personas físicas y morales, ¿no? Pero las personas morales pues están conformadas también por una estructura material, digamos, física, humana, ¿no? Entonces, estamos ahí en un ente que no sabemos qué es, ¿no? Sí. Es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque si entendí bien, si se me ocurre crear una obra con chat GPT en este caso, y no sé, un guión, por ejemplo, y por azares del destino, meto gol y se vuelve famoso mi guión, entonces puede venir chat, la empresa OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, y quitarme los derechos o una buena parte de los derechos de esa obra que supuestamente yo generé. Qué Exactamente. interesante y Sí, qué desarmados nos quedamos como escritores. efectivamente. Bien, Sí, muchas sí, sí, sí. Sí, ahí solo comentar eso, que pues en realidad estamos siendo un poco presas de la necesidad comercial, ¿no? Más allá de la incentivación de nuestra creatividad, ¿no? Pero bueno, yo no cancelo posibilidades ahí para el propio ejercicio escritural, ¿no? Ahorita igual hago muchas con eso. gracias, José. Muy valiosa tu participación. Qué maravilla, qué interesante se está poniendo esto. Dios mío, parece que apenas vamos empezando y se supone que deberíamos de estar ya bastante avanzados, pero es que es inevitable, ¿no? Da para tanto. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han mandado las personas que nos están viendo. Y bueno, tal vez de aquí surja alguna pregunta o alguna aportación, ¿no? Que nos siga complementando. Ramón González, saludos a Lucina Vázquez Miranda. Jessica Rengifo, pues corazones, como siempre, pues corazones de regreso, Jessica. Ale Di Márquez, saludos a todos los participantes. Qué bien que están tocando este tema. Yo uso ese chat GPT en mi trabajo. Mi dentista Gerardo Beliz, saludos a la doctora Lucina y éxitos en su disertación. Ana Chía, buenas noches desde Perú. Buenas noches, Ana. Gina Ortiz, un gusto escuchar a todos los escritores de este conversatorio. Ale Di Márquez, yo abogo en el proceso creativo literario, no es honesto y pone en duda tu texto. Muy interesante, claro. Y totalmente toca la ética, ¿no? El tema de la ética. Juan Alejo, buenas noches, buenas tardes. Se están enfocando en cómo funciona la IA en este momento, cuando lo más preocupante es hacia dónde va. Dentro de algún tiempo no notaremos la diferencia con una persona real. El avance que se da cada día es exponencial, perdón. Así es, Juan Alejo, y pues hacia allá pretendemos llegar, ¿no? Empezamos ahora sí que por el principio tratando de entender cómo funciona para los que no sabemos y pues hacia allá queremos ir. Ale Di Márquez, el chat GPT-4 que es de paga, en el chat GPT-4 que es de paga se puede crear un guión cinematográfico a partir de la pregunta muy precisa y descriptiva que le hagas, ¿no? Gina Ortiz, ¿hay riesgo de que la creatividad y la inspiración sean suplantadas por la inteligencia artificial? Me parece que Lord Crowen había un poco respondido esto, Roche. Alguno de los dos había ya respondido sobre si nos podía suplantar o no nos podía suplantar, y bueno, estaban diciendo que no, pero pues, quién sabe. este, mm, Ale Di Márquez, creo que la IA se relaciona con la filosofía a partir de la ética, totalmente de acuerdo. Ale, se supone que es IA porque abarca un cúmulo inmenso de información y te la puede dar de manera inmediata. Manny Martínez, saludos a todos, excelente tarde. Saludos, Manny. Ale Di Márquez, imagínense otorgarle un Nobel eh, a una obra ayudada con IA. Bueno, seguramente vendría la empresa detrás de la IA y reclamaría su parte del Nobel, ¿no? Probablemente, según lo que nos acaba de aportar Pepe. Gerardo Beliz, la IA es una importante herramienta que en nivel de conocimientos y memoria no se puede comparar con los humanos. La IA no tiene la imaginación y sentimientos y ahí está nuestra creatividad e inventiva. Para un escritor sería antiético
arrogarse una producción que no salió de su emocionalidad y creatividad. Bueno, esas son puntos de vista, son perspectivas. Y sí, bueno, este conversatorio un poco pues abre la reflexión, ¿no? Manny Martínez, gracias por la información y asesorías. Es importante saber a lo que nos vamos enfrentando. Pues gracias a los invitados por la luz que nos están dando, que nos están regalando. Y pues vamos a continuar. Parece ser que Roche se desconectó, pero bueno, ahorita regresará, esperamos. Y bueno, vamos a continuar y pues esperando ser como un poco más, quizá un poquitito más escuetos para no devorarnos demasiado tiempo. En fin. Bueno, para esta segunda ronda, me gustaría pues citar, ¿no?, al Vicente Luis Mora. La irrupción brutal de la última versión de ChatGPT como tecnología de inteligencia artificial nos ha regalado en los últimos meses miles de testimonios de texto caracterizados por dos elementos esenciales: su sorprendente corrección gramatical y su carencia de cualquier temblor, no solo emocional, sino también estético, ¿no? Y me parece interesante porque precisamente Luis Mora, ¿no?, afirma categóricamente que pues tampoco es la gran herramienta, ¿no? Que finalmente el argumento que nos va a arrojar es un argumento bastante bobo, predecible, lugares comunes, que nos puede imitar pues el estilo de un escritor, pero no puede crear un escritor, ¿no? No puede crear un estilo único, un estilo propio, ¿no? Que puede plagiar a otros, pero no puede crear per se, ¿no? Y aquí es donde está esta cosa maravillosa del ser humano, ¿no? El poder que tiene de crear, ¿no? Que todavía pues las máquinas no pueden hacerlo. En fin, bueno, pensando en todas estas reflexiones que hemos estado teniendo, muy interesantes, y en las aportaciones, por supuesto, de ustedes, de los invitados que han sido, pues, muy precisas, muy enriquecedoras. Quisiera formular una serie de preguntas y, bueno, ya ustedes eh, irán, ¿no?, respondiendo cada uno sus puntos de vista. Eh, ¿Creen que la inteligencia artificial sea una herramienta de escritura como cualquier otra? Y aquí pensemos, por ejemplo, en el diccionario, ¿no?, que es una herramienta muy de escritor, ¿no? Pensemos en la máquina de escribir, ¿no?, que nos hace más hábiles, ¿no? En algún momento nos hizo más ágiles para teclear, para producir letras, ¿no? Pensemos en la computadora, ¿no? Yo no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en Cervantes, que escribió con pluma de ganso, literalmente, en sus pliegos gigantescos, su novela El Quijote, y fue con su bonche de pliegos gigantes a entregárselos al editor, ¿no? Y que el editor hizo ese magnífico trabajo de estar ordenando los tipos, ¿no? Y todo lo que implicaba con una obra de ese tamaño, ¿no? O en Víctor Hugo, por ejemplo, las obras de Víctor Hugo que todos conocemos, que son geniales y grandísimas. Pienso en estos escritores y, no sé, o sea, me pongo a pensar en mí con mi computadora, ¿no? Con la posibilidad de poner los personajes, ¿no?, uno por uno, y las caracterizaciones y poder ir y venir, y buscarlos, ¿no?, en el procesador de textos, buscar el personaje tal o sea, todas las herramientas que me está proporcionando la computadora. No sé si Cervantes me consideraría o nos consideraría escritores a nosotros los mortales que tenemos estas máquinas, ¿no? En fin, y pues reflexiono también sobre estas posibilidades, ¿no?, de la inteligencia artificial, de las herramientas que nos proporciona, y de si esta renuencia no será finalmente algo que será superado con el tiempo y que no sé, en 20, 30 años, no sé cuánto, será una realidad de que todos los escritores, como hoy en día todos pueden utilizar una computadora, o el 99.9%, en el futuro sea una realidad de que el 99.9% de los escritores utilicen este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Es terrible, pero pues así está la cosa, ¿no?
Entonces, ¿creen que sea una herramienta de escritura como cualquier otra, llámese máquina de escribir o computadora? ¿Alguna vez has utilizado, no? Le pregunto a cada uno de ustedes, eh, la inteligencia artificial en tu proceso de creación literaria. ¿Estarías dispuesta a utilizar dicha herramienta y por qué? Y bueno, ahora sí, Roche, hola otra vez. ¿Quieres responder alguna o algunas de estas preguntas? Adelante. Estás silenciado, Roche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tuve problemas de conexión y así que ahora me verán con el fondo de la noche. Bien, un pequeño paréntesis respecto a tu pregunta anterior de dónde se alimentaba la inteligencia artificial como breviario cultural. Cuando llenamos un CAPTCHA, de los esos de identificar letras o identificar imágenes, ahí Ajá. estamos entrenando la IA sin querer o queriendo. Nos utilizan vilmente, pero sí, esa es la realidad. Bueno, después de ese breviario cultural, pasemos a tu pregunta. Bueno, primero que nada, pues yo soy una persona ampliamente dual y la parte más moralista y mojigata de mi espíritu literario dice que la IA no debe de usarse en el proceso creativo. Y ya. Sin embargo, la otra parte más libertaria de mi espíritu me hace ver las cosas desde otro enfoque. Yo soy programador y en el trabajo usualmente uso la IA. Al final de cuentas, siempre he usado algo más para desarrollar mi trabajo. Antes de la IA usaba Google, como bueno, ya ahorita se ha mencionado, o Internet. Y para cuando no existía, porque aunque suena sorprendente para las nuevas generaciones, Internet no siempre ha existido. Y cuando no existía, entonces recurría a los libros. Y cuando no era posible, entonces estaban los maestros o los compañeros. Es decir, en mi área de sistemas, y yo creo que de la mayoría, ya sea como estudiante o empleado, siempre he usado una fuente externa para poder cumplir con mis labores. A final de cuentas, resolver problemas y o necesidades es el fin último, por lo cual recibo un salario, al menos en mi área. No creo que en la mayoría, pero bueno. Pero y bueno, ¿y qué hay de la literatura? Bueno, desde un punto de vista purista, el uso de la IA es hacer trampa. Pero realmente, ¿cuál es el fin último del arte o la literatura? Sorprender, inquietar, entretener. Aquí la definición puede ir variando según la fuente y la corriente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final de cuentas, al lector, lo que realmente le importa, si en el escrito intervino una persona, realmente le importa a una persona si realmente intervino una, dos, tres o una ya en el escrito. Por ejemplo, si nos vamos a años atrás, está el caso de Alejandro Dumas y entre quizás los más relevantes, que tenía un equipo, entre comillas, de colaboradores. Y realmente eso importa cuando leemos obras como El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros. Y creo que eso de que tenía un equipo es como en el bajo mundo de la literatura, porque fuera de eso, pues todo el mundo dice, el autor es Alejandro Dumas y ya San se acabó. Entonces, hoy en día cuando vemos una película, ¿realmente nos detenemos a ver quién escribió la historia más allá de los excéntricos? Pues, creo que no. Para la mayoría de los mortales simplemente disfrutamos la historia y San se acabó. Entonces, si realmente el objeto de la literatura o del arte en general es un entretenimiento, como un fin último, quiero decir, creo que es válido el uso de la IA. Y si nos queremos ver muy quisquillosos, valdría la pena, al menos éticamente hablando, ser explícitos en decir si un escrito se hizo uso de la IA. Sobre todo, no sé, yo siempre como que tengo esa parte ética muy arraigada de decir de qué hice uso y de qué no. Pero hoy en día pues ya es muy indistinto o muy difícil ver si se hizo uso de este tipo de herramientas. Y bueno, esa es mi perspectiva. No sé, ¿qué Muchas opinan? gracias, Roche. Pues
muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar a Lord Crowen. Lord. Ok, bueno, al igual como lo dijo Roche, pues obviamente en nuestras áreas, sobre todo la informática, siempre vas a tener detrás una herramienta de consulta, X herramienta, pues prácticamente si no hubiera sido, en mi caso, cuando estaba en el Politécnico, todos los libros en los cuales tuve que aprender, pues, inglés, tuve que aprender parte de alemán, porque pues también había libros en alemán que decías, me está aportando algo en electrónica que otros libros no me dan. Y pues no había traductores, no había muchas cosas de herramientas para poder sacar en cierta manera el trabajo en ese momento a 5 minutos antes de entrar a la clase, ¿no? Entonces, prácticamente volvemos al tema como tal, o sea, ChatGPT es una herramienta más de consulta de todo lo que todos nosotros como usuarios le podemos dar o le podemos aportar, porque de cierta manera recordemos que el Internet de las cosas estamos todos. Creo que a todos nos ha pasado y hasta la fecha lo han visto, y por ahí también podrían pensar que son cosas del diablo. Cuando de repente están hablando específicamente de algún producto o servicio, no me van a dejar mentir que en el momento en el que ustedes ingresan a una red social, a una página de internet, les aparece un anuncio sobre el producto en el que estaban precisamente conversando. Y se los vende Amazon, se los vende Walmart, se los vende quien quieran. Entonces, desde ahí ya nosotros sabemos que con todos nuestros dispositivos electrónicos y todo lo que está conectado a internet, va hacia el Internet de las cosas y obviamente alimentamos hacia este sistema de ChatGPT y a todo el Internet sobre lo que nosotros nos gusta. Encontramos una red social, ponemos likes a las fotos, no les ponemos likes a las fotos, compartimos información verdadera o falsa, etcétera. Entonces, yo como tal, por mi ética, tal vez en la literatura, no la utilizaría o no hasta el momento, gracias a los videojuegos de antaño que me han enseñado que los hacks no se pueden utilizar. A mí sí me gustan los videojuegos complejos y me gustan las historias bien escritas, me gustan las películas humanizadas, siempre me gusta investigar a directores y demás, nunca soy así como que muy abierto a ver tal o cual película solo porque sí, siempre es bueno investigar, ¿no? ¿Quién hizo tal o cual cosa? Pero como tal, para lo que son las herramientas de TI, a veces es necesaria cuando uno quiere buscar algo lo suficientemente rápido, porque eso es lo que te da ChatGPT, velocidad. Si tú buscas en un buscador de Google alguna respuesta sobre algún código, algún programa o algo en lo que te atores de gestión de proyectos, sobre cómo se utiliza Scrum, cómo se utiliza ITIL, entre otras cosas, tú vas a tener que buscar entre todas esas páginas, como lo hacías anteriormente, en buscar en N cantidad de libros, entre tesis, una respuesta lo más cercana posible a lo que buscas. Y ChatGPT lo que te va a dar es la respuesta más rápida de lo primero que se le ocurre. Y para ti, si es de acuerdo a tu ética y a lo que en realidad estás buscando, para ti esa respuesta va a ser suficiente para en ese momento darle una respuesta a un usuario o sacar la chamba de momento. Entonces, yo considero que sí, volvemos, es una herramienta de consulta, nada más, no es una herramienta de creación todavía, porque existen otro tipo de herramientas de creación, como por ejemplo la computadora, pues tenemos ahora Word, tenemos Photoshop, son herramientas de creación. Un usuario puede crear algo dentro de esas herramientas. Es algo muy diferente a pedirle a una inteligencia artificial que te lo haga todo. Entonces, pues en la literatura, yo a lo personal no lo utilizaría, no de momento, pero pues a ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Mientras más información les demos, pues no creo que nunca nos reemplacen, eso está clarísimo. Nunca van a poder reemplazar al pensamiento humano ni a la forma de ser del hombre, pero porque pues al final hubo un ingeniero, una persona que desarrolló ese algoritmo para que nos diera las respuestas que nosotros buscamos. Y pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Lord Crowen. Lucina, ¿crees que la IA sea una herramienta de escritura como cualquier otra, llámese máquina de escribir o computadora? ¿Alguna vez la has usado? ¿Estarías dispuesta a usarla y por qué?
escucho ya. ¿No me Te estoy escuchas bajito. escuchando? Ya. Hola, hola. Ya más o menos. Ya. Ok. Sí creo que es una herramienta como una máquina de escribir, una computadora. Yo sí lo creo, porque como bien dijo el autor que mencionaste, no es una super mega herramienta, no es un escritor, o sea, no es un negro que está trabajando por ti, dijeran, ¿no? Así como usamos Google en alguna ocasión, así como usamos diferentes diccionarios online o aplicaciones que nos facilitan la vida, como dijo Lord Cowan, aquí es una licuadora también, y pues está todo condensado. Sí creo que es una herramienta, o debería de ser una herramienta, nunca un sustituto. O sea, sí creo que es una herramienta. Ahora, esto de que debería de ser una herramienta nos lleva a unos puntos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede expandir capacidades creativas, pero también puede ser percibida como una competencia deshumanizante. Al final de cuentas, pues, ¿quién va a decir lo que sí o si no? La percepción humana. Aquí lo importante es el impacto sociocultural de esta primera parte de la pregunta, que en teoría puede democratizar la producción literaria. Si yo no tengo dinero para pagar aplicaciones, para pagar chats abiertos o para pagar una serie de instrumentos que hay, esto en teoría democratiza la producción literaria. Pero, ojo, puede generar desigualdades si la tecnología no es accesible para todos, que ya es un tema que en tecnologías de la información pues está en boga, ¿no? Y de que va a cambiar la industria editorial y la forma que consumimos literatura, sí la va a cambiar. O sea, sí, para mí sí. En la segunda pregunta que dices, si la he usado en mi proceso creativo, no. Si la usaría, sí la quiero usar. ¿Por qué? Porque para poder hablar de algo hay que conocerlo. Es como las métricas, ¿no? ¿Cuántas personas que dicen que hacen poesía no conocen la métrica española, la versificación, no conocen una copla, un soneto, pero ellos dicen que está fuera de uso y que pues van a hacer poesía así, y es válido. Pero como bien dicen, si la conozco las reglas de la métrica, de la versificación española, si conozco todas esas reglas que hay, las puedo romper. Y ya que la use o no la use, ya es mi perfil o mi estilo literario. Entonces, sí me llama la atención de adentrarme como escritora a la inteligencia artificial, a explorar las páginas, a saberlas usar y al menos conocer, no tenerle miedo, porque creo que en el futuro incluso puede haber certámenes de cuento donde la condicionante sea creado con ayuda de inteligencia artificial. O un cuento, pues netamente purista, ¿no? A la vieja usanza. ¿Por qué? Pues porque antes recordemos que los géneros literarios, incluso hay géneros relativamente nuevos, como la ciencia ficción, y bueno, ni tan nuevos, pero van evolucionando los gustos, los géneros y la percepción la manera de ver la realidad influye en la manera de ver la literatura. Ahora, para concluir, cuando mencionabas por qué, porque no lo podemos negar el avance tecnológico y el avance cultural y el avance de conocimiento. Querer decir o cerrarnos a un no es como decir, no quiero usar yo la aplicación virtual del diccionario de la Real Academia de la Lengua. No quiero usar una aplicación para ayudarme en este o en aquel proceso. No, es que tengo que saber el alemán o el latín antiguo para poder usar unas o traducirlo a mi obra. No, pues no lo sé. Y hay traductores en línea. Obviamente aquí está todo condensado. Creo que como escritores sí sería interesante que nos acercáramos a la inteligencia artificial antes de ser tan detractores de ella, y no porque seamos fan lovers de la inteligencia artificial, sino para tener otra postura diferente e incluso podamos ver qué de esa herramienta se puede tomar en aras que la literatura siga siendo humanizante y en aras de que sigamos democratizando la producción literaria. Muchas gracias, Lucina. Gracias. José, adelante. Pues muy interesante todo lo que han expresado aquí mis compañeros, mi compañera Lucina.
Sí, es necesario conocer muy bien a fondo la IA, meterse a ver cuál es el alcance que tiene una herramienta como esa, ¿no? Entonces, sí, sí considero que puede ser una herramienta más. Creo que no podemos considerarla al mismo nivel que una máquina de escribir o que una computadora porque eh, existe una mediación distinta también del pensamiento y del proceso de pensamiento, claramente, pero sí podemos considerarla como herramienta. Eh, Ahora, pero cómo no sé, o sea, creo que a mí lo que me interesa sería cómo dimensionar en qué aspectos esa herramienta puede ser viable en la producción escritural, ¿no? O sea, ya nos comentaban nuestros compañeros informáticos que pues, están en contacto constantemente con ello y resuelve muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algo que yo me dedico a hacer también, en el análisis de manuscritos, por ejemplo, la inteligencia artificial sirve muchísimo, ¿no? Analiza los rasgos de caligrafías del siglo XVI y te ayuda a tener un parámetro a partir del cual tú vas a interpretar también la transcripción, por ejemplo, ¿no? Cosa que podría haber hecho un filólogo hace 50 años de manera mucho más eficiente, ahorita se puede hacer de una manera un poco mejor, ¿no? La organización, por ejemplo, de archivos, la estilometría, que fue así algo que también dentro del campo de la filología fue muy cuestionado, ¿no? Porque decíamos, bueno, es que el estilo nada más tiene que ver con métricas, con la cantidad de veces que aparece la palabra esputo o la palabra juicio en un texto, no necesariamente. Necesita también que ese resultado de la IA se tenga que interpretar, ¿no? O sea, siempre hay un constante de regreso al trabajo humano, ¿no? Como decía un poco Crowell. Y bueno, a propósito de que trajiste a Cervantes a la mesa, yo estaba pensando, bueno, Cervantes habría utilizado la IA. eh, ya se sabe, ¿no? Dentro del trabajo filológico que, pues en el Quijote se han señalado errores o contradicciones en la historia, ¿no? Y que ha habido filólogos que se enfocan en señalar eso como una virtud del Quijote y otros que se enfocan en decir, bueno, es que en realidad no eran errores, ¿no? Justificando a Cervantes siempre. Pero eh, a propósito de eso, también hay un autor que no recuerdo su nombre, un autor vivo, español, que le preguntaban, bueno, y nosotros le pedimos al ChatGPT que escribiera un cuento como tú, ¿no? Con tu estilo. Y resulta que el texto estaba pulcramente escrito, una gramática impresionante, ¿no? Ningún error. Y él decía, bueno, es que esto está muy bien escrito. Además, corrigió mi texto. Era una corrección, más bien, aclaro, una corrección de un texto, ¿no? Y quitaba pues esas redundancias, esas repeticiones innecesarias, los queísmos. Y dice, bueno, es que ahí yo no estoy, ¿no? No estoy yo. Ese no soy yo. Escribe muy pulcramente, pero ese no soy yo. Entonces, voy ahora a aterrizar un poco mi participación en un concepto que a mí me interesa mucho, que estuve trabajando ahora en la tesis de doctorado, que es el orden de lo legible, ¿no? Y el orden de lo legible, pues está dado por esa corrección en la redacción del escritor. Los escritores, como dice este autor, ¿cómo se llama? Creo que lo anoté por acá, Guillermo Martínez, ¿no? Las inteligencias artificiales no han logrado escribir como los grandes autores, pero redactan mejor que cualquiera de nuestros escritores, ¿no? Que cualquier escritor vivo, ¿no? Y pues sí, tiene toda su lógica, porque eso es un orden de lo legible. La redacción, la buena redacción, pues no necesariamente está empalmada con la buena escritura literaria, ¿no? Y el orden de lo legible también está mediado por el mercado. Entonces, algo que es claro, algo que es legible, que se consume de manera más rápida, pues claramente pues es a lo que tenemos acceso en el chat GPT, ¿no? Es una normalización de todo esto que el
la generalidad de los textos que utiliza, pues nos va a dar, nos va a arrojar como resultado. Pero ¿qué ocurre con textos como el Quijote, que pues tenemos estos errores, que tenemos estas inconcordancias, ¿no? ¿Qué ocurre con textos como el autor que estudié, ¿no? Como Néstor Perlonger, que pues a veces hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Hay literatura que no tiene sentido. Entonces, no están dentro de ese orden de lo legible. Y eso precisamente no es lo que vende, ¿no? Vende lo que se publica a cada rato en Wattpad, ¿no? Que se vuelve súper viral en Instagram, etcétera, ¿no? Y a propósito, pues ahí está esta nueva consideración de Amazon que ya limitó a los autores a no publicar más de 3 libros diarios. O sea, por Dios, ¿no? Si nosotros escribiéramos 3 libros diarios, pues ¿de dónde sacaríamos esa capacidad, ¿no? Y bueno, para la segunda pregunta, si yo he utilizado en mi proceso creativo, la verdad, pues me he metido así como a solicitarle que escriba un poema sobre algo y siempre es así como este lugar común, ¿no? Este texto de Amazon, este texto de Wattpad, que está dentro del orden de lo legible. Entonces, creo que en la poesía definitivamente no, ¿no? Definitivamente no. ¿Acaso sí en la novela? Pero creo que, pues como novelista, yo no tengo mucha experiencia, ¿no? Me siento muy desarmado en ese sentido y sí necesito como esas herramientas, pero ¿en qué utilizaría la intervención de la IA? Bueno, pues quizás en disparadores creativos, ¿no? Pensar en conformación de personajes, tratar de no incurrir en contradicciones como Cervantes, ¿no? O pensar en que haya concordancia en la historia, no sé, en diseñar algún plan de trabajo previo a otros momentos de mi escritura. Y por último, eh, pues pienso que deberíamos de tener en consideración que pues, la literatura también está en el campo de lo que no tiene sentido, de lo que es ilegible, de lo que no está terminado. No es esta corrección así gramatical que siempre nos arroja ChatGPT, ¿no? Entonces creo que sí se tiene que conocer, se tiene uno que meter a sumergirse en las IAs, pero pues tener estas previsiones ahí claramente, ¿no? Quizás como disparadores creativos, pero con esa salvedad, que ese resultado está dentro de ese orden de lo legible que puede estar mediado, o en su mayor parte está mediado, por las necesidades de mercado, ¿no? Muchas gracias, José. Qué interesante lo que nos has aportado. Y bueno, yo quisiera a la vez aportar, ¿no? A tu aporte, ¿no? Y es la cosa esta de que, bueno, eh, no hay textos literarios no que no tienen sentido, sino que no tienen sentido literal, ¿no? O sea, no tienen sentido literal, pero sí hay un sentido atrás de esa no literalidad, ¿no? Y precisamente estaba pensando ahorita justamente en esa, en eso que en crítica literaria se llama literaturidad, ¿no? Que es esta rarefacción del lenguaje, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la retórica, con el uso de las figuras retóricas, y que precisamente es no el uso del lenguaje de una manera no ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, me estoy acordando de algo que dice Vicente Luis Mora, ¿no? Que, insisto, es un estudioso de este tema, y habla precisamente de la unificación, ¿no? De esta tendencia de la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? De hacerlo mucho más accesible en cuanto a lo literal, ¿no? Pero al mismo tiempo lo uniforma todo, ¿no? Entonces no hay estilos dentro de la aplicación, sino que es tan lineal, tan literal, y me parece que la literatura tiene, o sea, el encanto de la literatura precisamente radica muchísimo
en esas vueltas que uno le da a los asuntos, en esas redundancias, en esa repetición, en el estar, ¿no? En el ser y estar del escritor dentro de la palabra, ¿no? Y bueno, pensando en Cervantes, yo no sé, o sea, sí, efectivamente tiene los errores del burro, entre otros, ¿no? El de la esposa de Sancho Panza que le pone de diferentes maneras a lo largo de la obra, pero pienso también en la segunda parte del Quijote que está básicamente basada en una situación de la primera parte, ¿no? Y es pues la usurpación, ¿no? De esa segunda parte y que bueno, se va toda la novela, es la razón de ser de la segunda parte, ¿no? En fin, me parece muy humano, muy interesante y qué barbaridad porque se nos ha venido el tiempo encima, totalmente, ¿no? Está muy sabroso esto, está maravilloso, pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, muchachos. ¿No? Y en esta última ronda, ¿no? Que bueno, teníamos previstas 4, pero vamos a comprimir las últimas 2, ¿no? Pensemos, ¿no? En esto que pedía Juan Alejo, ¿no? Que es la trascendencia, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la trascendencia que tendrá la inteligencia artificial? En este caso estamos hablando de literatura, entonces para la literatura y su creación, ¿no? De acuerdo a lo que se ha platicado, a las perspectivas valiosísimas de cada uno de ustedes y pues algo más que quieran agregar, pues ya para cerrar, ¿no? Entonces, Alejandro Roché, adelante. ¿Qué tal? Pues mira, creo que para ver el futuro solo tenemos que ver el pasado. Es decir, decían que por esta época deberíamos estar colonizando Marte. Y la realidad es que, como diría el meme, hay unos tremendos baches en mi colonia y tampoco hay agua. Y llegar a Marte aún es un sueño, sino que casi una fantasía. Pero el presente no es tan patético como podría parecer. La realidad del mundo está llena de claroscuros, en donde por un lado el hambre y la guerra y la ignorancia están a la par de los avances más sorprendentes, generación de alimentos, avances de medicina, que esos avances que hace 100 años eran un sueño, una fantasía. Y hoy estamos rodeados de tecnología, tanto que, un ejemplo, un grupo de personas estamos enlazados en una conferencia vía internet y esto es cosa común de todos los días, no es una excepción. Simplemente es cosa común. ¿Se imaginan que nuestros abuelitos cuando nacimos les hubieran dicho que sus nietos tendrían acceso a este tipo de tecnologías? ¿Les hubieran creído que esto era posible? Bueno, pero ¿y qué hay de la literatura? Bueno, pues allá vamos, pero primero un paso atrás. Cuando hace años se vislumbraban los robots y la tecnología, se pensó que las artes serían la última área que tocaría este tipo de inteligencia o los robots. Y la realidad fue totalmente diferente, porque las artes fueron lo primero de las primeras áreas que tocó la IA. Entonces el futuro no es tan predecible como quisiéramos que fuera. Creo que más bien es como una llovizna que cambia el entorno sin que apenas nos demos cuenta. Pero la constancia de esta no nos hace darnos cuenta de que el río ya se está formando y que sin darnos cuenta ya estamos navegando en él. Ahora bien, ¿y la literatura? Ya, para rematar. Pues yo creo que la IA ya llegó para quedarse. Y quizás si quieres convertirte en un escritor bestseller, el uso de la IA será inevitable. En cambio, si quieres evitar el uso de esta herramienta, pues no va a quedar más que nadar de muertito para sobrevivir literariamente, como es mi caso, y quizás el de algunos otros. Ya en otras palabras, el futuro no lo veo tan diferente de la realidad que ya vivimos hoy en día. A pesar de que la IA de ChatGPT, como lo conocemos hoy en día, tendrá 1 año y meses, y lo que le falta. Ahora bien,
todo esto que al menos comento, y creo que la mayoría me atrevo a pensar, es considerando la inteligencia sin superar la inteligencia humana. Eh, Aquí creo que diferimos algunos y algunos piensan que sí se va a superar la inteligencia humana, algunos otros creen que no. Yo soy de la idea de que sí. Algún día la IA va a superar la inteligencia humana y creo que no va a ser no van a pasar muchos años. Creo que todavía vamos a vivir y creo que lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? No lo sé. No sabría, ya es como muy aventurarse y a lo mejor sería ya entrar en otra charla, pero bueno, hasta aquí mi conclusión, ¿no? Mi perspectiva. Muchas gracias, Roche. Valiosísimo todo lo que nos has aportado. Gracias. Gracias. Lord Crawen. Bueno, pues para finalizar, acuérdense de 1984. Ya, creo que ya con esa más que suficiente, ¿no? Pero no, bueno, la inteligencia artificial, pues obviamente sí, como dice Roche, en realidad ya es una herramienta como todas las demás, que fueron desarrolladas precisamente para ser utilizadas por todos y cada uno de nosotros, ya sea como herramienta de gestión, ya sea como un proceso creativo, ya sea como cualquier otra cosa. Entonces, claro, van a existir mejoras a esa herramienta actual, va a lo mejor hasta inclusive hacen otras. Por ahí recuerdo cuando comenzaba yo con estas ideas locas de convertirme en ingeniero, había una nota muy alarmante y me causaba mucho repelús en aquel entonces, cuando una computadora, supuestamente, no recuerdo bien qué tipo de computadora había sido, era una computadora que había sido programada para vencer al primer campeón ruso en ajedrez y le ganó. Entonces, eso fue una nota por allá de los años 90. Yo era muy pequeño cuando leí esa nota. Y entonces consideramos que sí, la inteligencia humana en algún momento será no reemplazada, pero sí será superada por la IA. O tal vez, si nosotros le permitimos a las herramientas que utilizamos como ChatGPT, si le permitimos que nos supere, claro que nos va a superar. ¿Por qué se lo vamos a permitir? Mientras nosotros les demos más información de quiénes somos, qué nos gusta, qué hacemos y qué no hacemos, claro que van a tener mucha más información todos y cada uno de nosotros. Hoy, mucha gente se le hace muy sencillo, pues entrar a la herramienta y diseña esto, o haz lo otro. Precisamente por lo que también comentaba, ¿no? Por el tema mercantil. Entre más venda yo, más tengo dinero, más me conoce la gente, más quiero yo ser famoso. El algoritmo de YouTube, el algoritmo de ChatGPT, se tiende a eso, ¿no? Ser famoso, ser el rockstar de Internet. Entonces, creo que también ahí es una de las cosas importantes. Si en algún momento no queremos que pues nos lleguen a sorprender de que el chat GPT ya es mucho mejor que nosotros en un par de años, pues también, ¿no? Reducir a lo mejor el uso o el consumo de este tipo de temas, aparte que pues el mercantilismo mismo de los libros pues no tienen alma, no tienen más que puros algoritmos creados por una persona. Entonces, pues imagínense, las personas que consumen eso son personas muy de pensamiento muy plano, no aportarían mucho a la sociedad. Y pues para finalizar, como siempre, mis recomendaciones, encontré a este superautor, ay, no se ve el libro. El libro es de el autor Philip K. Dick, se llama La penúltima verdad. Es un superautor, la verdad, yo lo acabo de encontrar hace como 2 años, al señor Philip K. Dick. Escribe mucho ciencia ficción y precisamente este libro de La penúltima verdad habla de la finalización de la Tercera Guerra Mundial, pero los humanos no saben que la Tercera Guerra Mundial ya terminó, sino a través de una televisión le siguen informando a ellos que todavía la Tercera Guerra Mundial sigue y ellos tienen que estar encerrados en un búnker, lo cual comienza en algunas personas o en los hijos de esas personas a generar esa pregunta. ¿En realidad la información que nos están dando después de tantos años es real?
Yo les dejo esa recomendación. Es un libro y un autor buenísimo. Léanlo. Por el momento pues, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Lord Krauen. César Vega, que está atrás de los controles técnicos, nos acaba de comentar que Deeper Blue se llamaba la computadora que ganó en el ajedrez, supongo. Gracias, César. Eh, Lucina, ¿cuál sería la trascendencia de la IA para la literatura y su creación? Y pues algo más que quieras concluir. Luego voy a preguntar, no me escuchan, ¿verdad? Ya. Luego le voy a preguntar en corto Lord Krauen de 1984, porque yo me quedé. La Bueno, de novela, la perdón, novela. Ya. la novela Gracias. de George Orwell, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Garry Kasparov fue el que le ganó a la computadora del IBM, la Deep Blue, el 11 de mayo, una de las grandes jugadas del ajedrez que hay. Pero a lo que voy, contestando la pregunta, en mi perspectiva, la inteligencia artificial va a abrir nuevas formas de expresión y narrativas que aún no hemos imaginado. No digo que sea bueno o malo, solamente digo que va a pasar. O sea, va a abrir nuevas redefiniciones de lo que estamos considerando arte y literatura. Yo no veo lejano que ya tengamos certámenes de con o sin inteligencia artificial. Y eso yo creo que sería incluso sano. Lo malo es omitir, ¿no? La ayuda o el soporte. De hecho, hace poco hubo un premio de una novelista que usó la inteligencia artificial y decía que la inteligencia artificial subsanaba sus deficiencias. Y considero que la inteligencia artificial en la creación literaria y en el arte es un tema que va a seguir siendo complejo y que va a invitar más que nunca a la reflexión desde múltiples ángulos filosóficos. Y algo interesante es la necesidad de la multidisciplinaridad y la transversalidad del conocimiento, porque filosóficamente no lo podemos dejar ahí en abstracto. Hay que aterrizarlo a leyes que vayan a la vanguardia de lo que está pasando. Hay que actualizar también con las cuestiones tecnológicas. Hay que actualizar un sinnúmero de ciencias para que estas perspectivas pues vayan siendo acordes con nuestra labor literaria. Al final, el usar o no usar la inteligencia artificial, pues va a ser una decisión ya de uno como autor. Y el dar o no el crédito a la inteligencia artificial va en la ética también de uno como autor. Pero sí creo que esto, coincido, llegó para quedarse. Sí coincido en que estamos redefiniendo nociones tradicionales de creatividad, de originalidad, de valor artístico, de ética y el rol del ser humano en la creación del arte. Y estas preguntas tal vez no las vamos a contestar ni mañana, ni pasado, ni en 5 o 10 años. Va a ser un continuo devenir cultural y un debate que nos va a ir siendo partícipes de lo que el hombre mismo produjo. Bueno, también hay una versión que somos una creación, ¿no? Que somos seres que están estamos viviendo en una realidad alterna. Pero al final siempre ha estado esa lucha, no solamente en el ajedrez, con este gran ajedrecista ruso, sino en muchas otras cuestiones. Y la mente humana no por algo es maravillosa, independientemente de la rama literaria en la que nos dediquemos. Hay mucho narrador, novelista, poeta, y dentro de la poesía hay muchos géneros también. Nunca perdamos nuestra esencia como escritor, porque si estamos escribiendo aquí es por la pasión que nos mueve a hacer, por esa necesidad inevitable de vaciarnos, de decir lo que decimos de una manera que es nuestro lenguaje. No juguemos a ser escritores. Dejé a mi abuelita, no es el burro que tocó la flauta, no porque le meta un chat, GTP, escríbeme un poema ahorita del sol, pues ya voy a ser poeta, ni mucho menos. Yo estoy aquí por decisión y por convicción y escribo porque no encuentro otra manera de decir lo que siento, lo que me apasiona, lo que me atraviesa, de platicar con mis demonios enfrente.
Si yo no soy consciente y yo no soy ético con eso, que es una decisión que yo tomé y es un lenguaje que yo elegí, podemos jugar ahorita a hacer muchas cosas. Muchas gracias, Sombra del Aire, por la invitación. Muchas gracias a mis compañeros, que es un honor y un placer estar con ustedes. Y pues, conozcamos la inteligencia artificial, sí, pero sigamos haciendo y volcando lo que nos apasiona, de la manera ética que nosotros decidamos. Muchas gracias a ti, Lucina, por tus aportaciones, por tus reflexiones. Gracias. José Cerrato. Bueno, pues coincido con esto que ha dicho Lucina y también con lo que han dicho los compañeros. Creo que, bueno, en términos generales, ¿no? Hay como ciertas cosas que yo quisiera poner apuntar. Pero sí creo que pues, las inteligencias artificiales van a ser o están siendo más bien, una oportunidad también para conocer mejor cómo pensamos, cómo se desarrolla el lenguaje, cómo consideramos la inteligencia, cómo se construye la inteligencia. Y pues en ese sentido va a permitir, nos está permitiendo eh, que tengamos un regreso a la mirada de lo que es la literatura, de cómo leemos, de pensar críticamente cómo estamos leyendo y qué estamos leyendo, ¿no? Y que, bueno, en el futuro, todas las IAs puedan considerarse más como herramientas y menos como mercancías, como realmente ahora lo son, ¿no? Más como herramientas que pues suponen desigualdad y usos opacos de la información. Yo también coincido con Craven que existirán mejoras en las IAs, pero también creo que son debates abiertos y que pues constantemente vamos a tener que regresar a ellos, ¿no? Sí van a mejorar y eso quizás tratando de tomar lo poco profético que puede haber a partir de la información que tenemos disponible, es que se va a generar una verdadera inteligencia, ¿no? No entendida como solo la gestión de información, sino también como otros procesos cognitivos, otras formas de aprender, ¿no? Y sí, va a estar mediado por los seres humanos, pero en algún momento también eso nos va a poner en un límite, ¿no? Pensar en otras inteligencias va a suponer también pensar en otras juridicidades, digamos, de la consideración autorial, ¿no? Y bueno, pues eh, finalmente, pues lo que decía al inicio, hay que estar muy atentos con la manera en la que se produce, porque sí, nos entusiasma mucho que haya una máquina que nos esté emulando una conversación, pero eso puede esconder también, pues, muchas otras pues lo que decía, enajenaciones, la negación de los otros, la apropiación de discursos de otros y un trato pues no digno precisamente de otras inteligencias, de otras creaciones, ¿no? Entonces, pues sería eso. Yo también agradezco mucho este espacio. Fue una conversación muy nutritiva. Aprendí mucho de ustedes. Y gracias, Nidia. Gracias, Sombra del Aire, por toda la invitación. Hay Muchas que gracias. seguir discutiendo en esto. Muchas gracias, José, por tus aportaciones y pues por toda la luz que nos has arrojado. Ha sido sensacional, ¿no? Y bueno, aquí nos quedaríamos el resto de la noche invariablemente. Em, en fin, bueno, voy a leer algunos comentarios que han llegado, este, bastantes de hecho. Em, Dentista Gerardo Belis. La IA es una importante herramienta que en nivel de conocimientos y memoria no se puede comparar con los humanos. La IA no tiene la imaginación ni sentimientos. Es que ese ya lo había leído. Eh, Gerardo Marín. Buenas noches. La IA siempre será una herramienta que tendremos al alcance. La inspiración y la estética de cada texto son propias del autor. Claro que sí. Sí, sí.
Gina, felicidades y saludos a la doctora Lucina, excelente recorrido histórico por diferentes puntos de vista y filosóficos en la historia de la humanidad. Felicidades a Gina y saludos felicidades a Lucina y saludos a Gina. Ale Di Márquez, con lo de Dumas, también se dice de Shakespeare y de varios otros, ¿no? Patricia Polo, saludos, Patti. Somos 6 escritores con las mismas frases, escribimos cosas muy diferentes. Sí hay escritores que escriben lo común, pero hay otros que escriben que no escriben lo común. En fin, sí, o sea, digo, el estilo es muy propio, ¿no? Y a lo mejor es lo que cada uno de los escritores perseguimos finalmente, ¿no? O sea, el encontrar la voz, le llaman unos, ¿no? Manny Martínez, interesante punto de vista, Roche y Krauen. Saludos y efectivamente interactuamos en todo momento. Coincido contigo, Krauen, como una herramienta de apoyo lo creo válido y como dice Lucina, tener acercamiento para conocerla, no como método de creación. Ale Di Márquez, un abrazo, Manny. Ale Di Márquez, es interesante que a las nuevas generaciones todo se les puede facilitar a partir de las múltiples aplicaciones y herramientas que usan. Ay, es que da tanto que, o sea, yo me quedo dándole vueltas a 1000 temas, ¿no? En esto de lo comercial, de la comercialización de lo creativo, no sé, pienso en esta literalidad y esta falta de literaturidad, ¿no? Que bueno, ya estamos en un punto en el que necesitamos todo plano, masticado, sin esa sabrosura que te produce descifrar, decodificar, interpretar el texto, ¿no? Sin esa apertura, ¿no? Que diría Eco de la obra abierta, que te hace completar, rellenar con tu propio horizonte cultural y con tus propios vacíos una obra. En fin, hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Independientemente de que sea una realidad. Ale Di Márquez, recomiendo lo que dice Noam Chomsky sobre la IA. Gracias, Ale, lo buscaremos. Gina, qué riqueza de conceptos están compartiendo cada uno de los escritores de este conversatorio. Gracias. Gracias a ti, Gina, por estar ahí. Ale, no hay que subestimarnos, la IA no supera la creación humana. Antes de su existencia se concibieron hermosas y bellas obras artísticas en muchos ámbitos. Yo diría que las mejores, ¿no? O sea, no sé si esto va para mal, pero bueno, hay obras que creo que no se han superado ni se superarán, ¿no? Y mencionamos un par, me parece. Patricia Polo, fabuloso programa. Gracias, Patti. Un abrazo. Germán, la IA únicamente está sustituyendo la tecnología tradicional, Google, ¿no? Ahora Google ya es la tecnología tradicional, aprendiendo de los grandes. Saludos, maestra Nidia. Un abrazo, Germán. Ramón González, muchas gracias, Lucy, por la invitación. Bendiciones para todos. Ale, excelente conversatorio. Felicidades a los participantes. Felicidades, Sombra del Aire. Un abrazo, Ale, y gracias por estar ahí, como siempre. Patricia Polo, la IA son muchos costales de inteligencias. Así es, sí, básicamente es lo que son. Sin embargo, pues, bueno, habría que pensar la nuestra, ¿no? En dónde la ponemos. Andrés Saúl Alcántara Salinas, felicidades a Sombra del Aire por la preocupación que tiene sobre el quehacer del escritor al organizar este tipo de encuentros donde se debe de recordar el origen por el que se decide a ser escritores. Felicidades a todos los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias, Andrés. Me tuve que tragar mi nudo, porque se me hizo el nudo, ¿no? Nos conmueven estos comentarios y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar ahí. Por supuesto que no tendría sentido si no hubiera nadie del otro lado, ¿no? Y por supuesto que tampoco tendría sentido si no tuviéramos panelistas tan interesantes y tan, bueno, que nos han aportado tanto, que nos aportan tanto en cada conversatorio y en cada ocasión. En fin, con esto cerramos los comentarios. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando, a las que nos acompañarán en el futuro, porque estas cosas del demonio tecnológico, pues nos permiten, ¿verdad?, que se queden ahí los videos y que puedan ser vistos posteriormente.
Gracias pues en el presente y en el futuro a quienes están y a quienes estarán. Gracias, muchas gracias a nuestros panelistas. Me gustaría pues ir cerrando con esta reflexión que hace Vicente Luis Mora precisamente, ¿no? Él se pregunta, ¿por qué decidimos ser escritores, no? ¿Cómo es que el escritor se sienta a volcar lo que tú quieras y mandes, ¿no? O sea, en todos los géneros habidos por haber. ¿Cuál es el ejercicio que hace ese escritor, ¿no? Al volcarse, al sacar, al etcétera, ¿no? ¿Qué pone ahí de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué decidimos ser escritores, ¿no? Y nos comparte tres preguntas, ¿no? Para reflexionar en torno al tema, ¿no? Y es al servicio de quién nos ponemos cuando lo utilizamos como escritores, ¿no? Hablando del chat GPT, ¿no? Al servicio de quién nos ponemos, qué le estamos dando les preguntaba, ¿no? Y hablábamos de dónde sale esta información, ¿no? De dónde sale eso que nos arroja. ¿Será que cuando nosotros le metemos algo, ya le estamos dando permiso de que lo utilice para dárselo a alguien más? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, al servicio de quién nos estamos poniendo, a quién estamos regalando nuestra creatividad, ¿no? Luego, dice él, Vicente Luis Mora, ¿quién ayuda a quién cuando una persona creativa utiliza ChatGPT? ¿Te está ayudando, no, ChatGPT, o tú le estás proporcionando, no? Y finalmente, pues regreso a la pregunta inicial, ¿para qué queremos ser escritores? ¿No? Bueno, aquí se ha reflexionado mucho ya, algunos de las personas que nos han comentado han abordado un poco, Lucina lo tocó también, creo que todos en algún punto, ¿no? Pero bueno, quedémonos pues con todas estas preguntas que nos ha generado este conversatorio. Duró mucho más de lo que teníamos previsto, pero creo que valió la pena cada minuto. Yo estoy muy feliz, un poco preocupada, entusiasta también, pero muy feliz, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues vamos a pasar a los anuncios parroquiales y demás, ¿no? Bueno, se viene el curso de poesía de largo aliento, yo lo imparto, ¿no? Entonces, si les interesa o creen que a alguien le puede interesar, pues ahí compartan los datos de Sombra del Aire. Hay que seguir las redes sociales de Sombra del Aire, ¿no? Hay que leer Sombra del Aire, leer a nuestros escritores, nuestros panelistas son colaboradores de Sombra del Aire, entonces pueden encontrar sus creaciones ahí en la revista, pueden buscarlos ahí y darse un quemón, ¿no? De la maravilla de escritores que tenemos aquí. Pues compartan el video, si es que les parece interesante y si es que les parece que es importante pues divulgar este tipo de reflexiones. Bueno, dense una vueltecita ahí por nuestra librería, ¿no? En línea, pues para comprar nuestros libros, ¿no? Todavía tenemos antologías del año pasado y del antepasado, y se vienen también otras publicaciones muy buenas y pues la presentación de libros. Concretamente, pues se viene la publicación de Pulso Herido en el Museo de la Natural Historia de José Cerrato aquí presente y estamos pues re felicísimos, ¿no? Al respecto. Entonces, pues ya les estaremos invitando a las presentaciones presenciales y pues también en línea tendremos, ¿no? Muchas gracias otra vez, infinitas a nuestros invitados, a Lucina, a Lord Crawen, a José, a Alejandro Roché. Han hecho una tarde-noche riquísima, nutridísima, nos vamos pletóricos de información de todo tipo, súper útil, ¿no? En la práctica, entonces, pues yo me voy feliz. Y muchas gracias pues a la audiencia, ¿no? Que está ahí detrás y que pues nos ha brindado, ¿no? Su retroalimentación, su compañía, y pues también sus aportaciones, ¿no? Gracias a César Vega, que siempre está detrás de los controles técnicos y sin el cual nada de esto sería posible, literalmente, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a todos y pues nos estaremos viendo pronto.
Hasta luego.